Está en desarrollo algo que se venía anunciando. Maduro quiere garantizarse un proceso electoral, quiere garantizarse un proceso electoral donde haya una oposición, por supuesto, todos miembros de la Secretaría Opositora del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para ello ha conseguido a una serie de personas que no pertenecen a su partido, pero que están dispuestos a seguir el libreto que hasta el momento se ha venido diseñando desde el PSV, que es realizar unas elecciones que ellos le puedan decir al mundo que hay unos partidos de la oposición participando en ese proceso electoral y que ese proceso electoral va a ser claro, diáfano, puro, de acuerdo a los estándares internacionales. Con esto Maduro lo que está buscando es conseguir el apoyo de algunos países que siempre lo han apoyado, o Rusia, China, países que en términos generales son no democráticos, todos estos países del grupo de los no alineados, que lamentablemente hay que decir son muchos más que los países que apoyan a Juan Guaidó. Estamos hablando de unos 100 países. De esa forma, Maduro, poco dado a respetar los principios de la democracia, piensa que si él le quita un partido a su directiva, entonces él tiene un partido político de oposición. Eh, Dejan de lado, y evidentemente con toda la intencionalidad, que la gente que sigue Acción Democrática no tiene por qué obedecerle ahora a un señor Bernardo Gutiérrez. Igual pasa con Primera Justicia, igual pasa o pasaría con Voluntad Popular o con Un Nuevo Tiempo. Esto va camino hacia un simulacro electoral que lamentablemente consigue a la oposición desperdigada, consigue a la dirigencia opositora sin una estrategia clara, unitaria, concreta, precisa, con unidad de criterio, con unidad de propósito, alrededor de un plan para salir de Maduro. Ahora, de la situación de la oposición vamos a hablar tras el pronunciamiento que el día de ayer realizaron de manera conjunta, en bloque, representantes de varios partidos. Pero usted hace referencia al reconocimiento de la comunidad internacional y de alguna manera también a procesos anteriores. Y pues si miramos el proceso del 20 de mayo de 2018 y las consecuencias que esto trajo desde el punto de vista de reconocimiento de la comunidad, de buena parte de la comunidad internacional, de la forma como fue calificado el resultado y la manera como se adelantó este proceso, en esta oportunidad no se estaría asistiendo a un escenario similar, es decir, cuáles podrían ser las consecuencias para la administración de Nicolás Maduro. Bueno, sin duda que los Estados Unidos va a liderar un proceso de no reconocimiento de las elecciones que se realicen bajo este esquema que está imponiendo Maduro. Eso, por supuesto, va a llevar a que muchos países tampoco reconozcan ese proceso y reconozcan ese resultado. El problema es que a Maduro eso le importa muy poco. Hay que recordar que tanto Maduro como muchos de sus seguidores están siendo ahorita señalados como delincuentes a nivel internacional. Eso los ha llevado a ellos a unirse alrededor del propósito. ¿De cuál propósito? De mantenerse en el poder a como de lugar. Ellos saben que mientras estén en el poder, ellos van a poder tener al país como refugio, al país como una guarida, al país como un sitio donde ellos además tienen una calidad de vida de primera, donde ellos no tienen problemas de agua, donde ellos no tienen problemas de electricidad ni de gasolina, donde pueden importar los vehículos que les den la gana, un país del cual se han hecho a través de mecanismos totalmente reñidos con las normas democráticas. Estamos entonces frente a un grupo de personas que no son una clase política, estamos frente a un grupo de personas que se ha de alguna manera agavillado alrededor de la idea de mantenerse en el poder, y eso los mantiene unidos. Quienes el año pasado hablaban de dejar a Maduro en el camino, quienes el año pasado hablaron con Estados Unidos para ver cómo hacían para salvar su pellejo, hoy están aliados con Maduro, seguramente
por la vía de la amenaza, por la vía de la fuerza, para hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Y entonces vemos estas sentencias que hace un Tribunal Supremo de Justicia que en realidad no es tal. Da una vergüenza absoluta leer estas sentencias porque no tienen ningún tipo de asidero legal, mucho menos algún tipo de asidero político. Pero bueno, a este señor seguramente le están pagando en dólares para que escriba estas sentencias que, bueno, más adelante seguramente la opinión pública la castigará y habrá maneras de ver cómo se solucionan este tipo de aberraciones que incluso están buscando cambiar conquistas del sistema electoral, como por ejemplo reducir el número de diputados que son electos por la vía uninominal, aumentar el número de diputados que pueden ser electos, dejando inclusive por fuera a buena parte de la población que está viviendo en el exterior y que debiera tener una representación en la Asamblea Nacional. Algunos miembros de partidos políticos representativos y, por ejemplo, diputados como Henry Ramos Alub han planteado la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional ante este escenario que se presenta. Ayer el diputado Ramos Alub, en este pronunciamiento que de manera unitaria realizaron representantes de varios partidos, decía pues que incluso tendrían que prepararse, ¿no?, los diputados para ser objeto hasta de persecución. Quisiéramos saber si desde su punto de vista es viable esta continuidad administrativa que plantean algunos sectores de la oposición. Mira, la viabilidad de la Asamblea Nacional, la continuidad de la actual Asamblea Nacional es una decisión política. ¿Por qué es una decisión política? Bueno, porque en 2018 Maduro y sus secuaces decidieron subvertir la Constitución, le dieron un golpe a la Constitución. El primer golpe fue la supuesta elección de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos resultados, por supuesto, no están en la página de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral, básicamente porque fueron unos resultados amañados, diseñados para ellos montar esta tramoya. Después hicieron un simulacro de elección presidencial para el cual nuevamente se prestaron estos miembros de la Secretaría de Asuntos Opositores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me refiero al señor Falcón, a Timoteo Zambrano, a estos señores que evidentemente no son parte de la oposición venezolana, son más bien instrumentos del Partido Socialista Unido de Venezuela para crear estos simulacros electorales. Lo cierto es que haber ido en contra de la Constitución en el año 2018 dejó a la Constitución sin efecto. Y el proceso que se ha venido dando a partir de enero de 2019 es un proceso de recuperación del hilo constitucional, un hilo constitucional que se rompe cuando en enero del año 2019 no se juramenta un nuevo presidente, sino que por el contrario el señor Maduro decide hacer un acto de rito frente al Tribunal Supremo de Justicia, frente a la Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente dejando de lado el texto de la Constitución. La Constitución en Venezuela no está operativa, la Constitución en Venezuela no está amparando al sistema político y su desenvolvimiento, por supuesto no está amparando al venezolano, y por lo tanto lo que se está es en un proceso de recuperación del hilo constitucional, y esa recuperación del hilo constitucional toma el tiempo que toma sacar a Maduro y a sus secuaces del poder. Por lo tanto, la decisión de si la Asamblea Nacional actual debe seguir operativa es una decisión de carácter político. El asunto es tener la fuerza para imponer esa decisión, el asunto es tener la fuerza para continuar en esa lucha, que lamentablemente, como te decía antes, ha carecido de la participación unitaria de una oposición que de lejos aparece picada en pedacitos, sin capacidad de una articulación de un propósito único.